Cuando levantamos la vista al cielo estrellado, más que nada en Argentina o la parte sur de Sudamérica, es fácil perderse en su inmensidad. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo veían ese mismo cielo quienes habitaron estas tierras mucho antes de nosotros? Los pueblos originarios de la región que hoy llamamos Argentina y Chile tenían una relación profunda y simbólica con el firmamento. Sus mitos y leyendas reflejan una comprensión del cosmos que, aunque diferente a la ciencia moderna, está cargada de significado y sabiduría. Para los pueblos originarios, el cielo no era solo un techo estrellado. Era un mapa, un calendario, un libro de historias y sobre todo un espejo de la vida en la Tierra. Las estrellas, la luna, el sol y las constelaciones eran protagonistas de relatos que explicaban el origen del mundo, los ciclos de la naturaleza y las normas sociales. Esta cosmovisión, conocida como astronomía cultural o etnoastronomía, es el estudio de cómo las diferentes culturas comprenden y se relacionan con los fenómenos celestes. Este tema, la etnoastronomía, me interesa mucho y seguro que ya vieron otras entradas sobre la mitología de la Luna, del Sol o de Marte en este canal. En el caso de los pueblos originarios de Argentina, esta relación se manifiesta en mitos que han sido transmitidos oralmente de generación en generación. En muchas culturas originarias el Sol y la Luna son figuras centrales. Por ejemplo, los tehuelches, habitantes de la Patagonia, creían en Kooch, un ser primordial que, abrumado por la soledad, lloró y creó el mar. Luego, al rasgar el manto de tinieblas, dio origen al Sol, Keenyenken, y a la Luna, Keengenkon. De la unión de estos dos astros nació Carro, la estrella vespertina que domina las mareas. Por otro lado, los chanás, que habitaban las regiones del litoral, contaban con su dios Tihuinen, que creó a los seres vivos y les enseñó a respetar la naturaleza. En sus mitos, la transformación de personas en animales o elementos naturales es común, como en la historia de una niña bondadosa que tras su muerte fue acompañada por mariposas creadas por Tihuinem. Las constelaciones también ocupaban un lugar importante en la mitología de estos pueblos. Los mocovíes del sur del Chaco argentino llamaban a la Vía Láctea Nayik, el gran camino del cielo. Para ellos, este sendero estelar era fundamental en su cosmovisión. En la región andina, la chacana o cruz andina es un símbolo que representa la constelación de la Cruz del Sur. Este símbolo, que significa escalera o puente, es central en la cosmovisión de los pueblos andinos, simbolizando la conexión entre el mundo terrenal y el celestial. Además de los mitos, los pueblos originarios dejaron huellas físicas de su relación con el cielo. La cultura tafí, en el noreste argentino, erigió menhires de hasta 4 metros de altura, algunos decorados con motivos en bajorrelieve. Estos monolitos pudieron haber servido como señaladores astronómicos, marcando eventos celestes importantes para la comunidad. Para estos pueblos, la observación del cielo no era un pasatiempo, sino una herramienta esencial para la vida diaria. Las fases de la luna, la posición de las estrellas y los movimientos del sol guiaban las actividades agrícolas, las ceremonias religiosas y las decisiones comunitarias. Por ejemplo, los Selknam, habitantes de Tierra del Fuego, contaban la historia de Quanjip, un ser mítico que tras instaurar la muerte verdadera se transformó en una estrella. Según diferentes versiones del mito, Quanjip y su familia dieron origen a constelaciones como Orión o la Cruz del Sur. En la mitología de estos pueblos, la naturaleza y el cielo están intrínsecamente conectados. Animales, plantas y fenómenos naturales son vistos como manifestaciones de entidades celestiales o como resultados de eventos cósmicos. La cultura Sunjituyuk, en la región del Chaco Santiago del Estero,
decoraba su cerámica con figuras de búhos y serpientes, animales que tenían un significado especial en su mitología. Estas representaciones podrían estar relacionadas con creencias astronómicas y rituales asociados al cielo. Aunque muchas de estas culturas fueron transformadas por la colonización, su legado astronómico y mitológico sigue vivo en las tradiciones orales, las prácticas culturales y los estudios de arqueoastronomía. Reconocer y valorar estas cosmovisiones nos permite entender la diversidad de formas en que la humanidad ha buscado comprender el universo. Además, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el cielo. En un mundo donde la contaminación lumínica nos aleja de las estrellas, recuperar la mirada ancestral puede ser una forma de reconectar con la naturaleza y con nosotros mismos. Los cielos ancestrales de los pueblos originarios de Argentina están llenos de historias, símbolos y enseñanzas. Sus mitologías astronómicas nos muestran una forma de ver el mundo donde el cielo y la tierra están profundamente entrelazados y donde cada estrella cuenta una historia que merece ser escuchada.